Te digo la otra. Análisis, información y debates. Con la conducción de Tamara Zamudio y Florencia Alonso y la participación especial de Yona Rodríguez, Emiliano Tuala y Mauro Casa. Producción, Emiliano Tuala. Operación técnica, Diego Varela. Te digo la otra. La política dicha desde otro lugar. En primer lugar, y bueno, como ya te debe preguntar todo el mundo, ¿no? Es ver un poco cómo evalúas tú el momento actual del conflicto educativo que, lejos de encontrar por lo menos en estos momentos una luz, parece que sigue acrecentándose. Yo creo que el conflicto educativo tiene una parte objetiva y una parte de la conciencia de la gente. En realidad me parece que demostró un pésimo manejo de la negociación. No pareciera que de un lado de la mesa está una fuerza política que está incrementando los recursos de la educación y generamos una condición terrible. Yo creo que el punto de inflexión, el desastre más grande en la negociación es haber generado un decreto con una fragilidad jurídica enorme, fuera de la tradición política de la izquierda para dirimir conflicto, y que además tácticamente, lejos de generar lo que pudiera ser fundamentado en el sentido de retorno a la clase, multiplicó la conflictividad. Creo que ese es un punto de inflexión que tuvo una cosa positiva, que es que fracasó, ¿no? O sea, lo positivo es que hubo una respuesta masiva de pueblo, porque si nosotros hubiéramos tenido el escenario 2, que es decreto de esencialidad, y al otro día disciplinadamente todos los docentes, todos los maestros, todos entran a clase, yo no sé quién del campo popular pudiera pensar que eso es un triunfo en términos de acumulación histórica, de nuestra construcción de pueblo participando, de relaciones con las organizaciones sociales y populares. Esa es una parte, creo que medular del conflicto, que tiene que dejar enseñanza en todos los terrenos, ¿no? Nosotros, una parte es la parte jurídica, que obviamente tiene fragilidad enorme, pero además de un sentido político de cómo se resuelven medidas de esas características. Por otro lado, alimentamos dos demonios, ¿no? Alimentamos dos demonios en el sentido de una parte de manifestaciones de Frente Amplista con una lógica profundamente antisindical, parado en la lógica de que los sindicatos son vagos, los maestros son un desastre, poco menos que desestabilizador y golpista, un planteo en un costado irracional. Y también alimentamos una lógica en el movimiento social de hostilidad hacia el Frente Amplio irracional, que es Frente Amplio pachequista, todos son traidores y se venden. Estos dos costados son los más negativos por una síntesis política, porque yo sigo convencido que el pueblo, para avanzar en términos de educación popular, precisa sindicatos fuertes, sindicatos estudiantiles fuertes, sindicatos de docentes fuertes, sindicatos de maestros fuertes y fortaleciéndose, y precisa izquierda fuerte, que es mucho más que gobierno fuerte. Izquierda fuerte es izquierda en la sociedad organizada y comprometida con las causas de los trabajadores y de los estudiantes, pensando que esta es una changa común, la de construir en una sociedad capitalista dependiente educación popular, que es una contradicción, ¿no? Porque en el capitalismo la educación es también una forma de mercancía y seguir regulado por la lógica de lo que los sectores dominantes imponen. Pero me parece que en esa línea no hay que mirar con derrotismo, sino con esperanza. En sentido, dejó cosas positivas. Las movilizaciones de decenas de miles fueron cosas positivas. Que el gobierno se haya bajado el carro en términos de una medida esta también es cosa positiva. Que todo el Frente Amplio no se haya disciplinado y se haya abierto una polémica porque estamos en un territorio, un terreno de principio para debatir cuál es el papel del Parlamento y reformularon el papel de la relación Parlamento-Gobierno diferente al orden y mando, también es una cosa positiva. Y creo que algunas de esas cosas dejó el debate hasta ahora. Falta para adelante. Estos meses que vienen van a ser de una discusión. Yo creo que mientras no se cometa de vuelta el gigantesco error del decreto, ya una discusión distinta de cómo estiras más presupuesto del que tenés hoy para atender una de las demandas sociales más justas, que es la demanda de la educación. No es la única. Tenemos un lío similar con la salud, también de demanda justa. Creo que ese es un punto de partida para la izquierda. Entender que el que está demandando con razones y no estigmatizarlo es un punto de partida, aunque para poder después explicar, mirá, pero llegué hasta acá hoy y mañana llegaremos hasta más, que creo que también es un debate que vamos a tener pendiente, porque el presupuesto que hay hoy no alcanza y estamos obligados a generar recursos de otro lado para atender la discusión política. Yo creo que el primer semestre de año es un primer semestre que va a tener que revisar el planteo que el Frente hizo en la campaña de que los impuestos no se tocan. Porque no hay forma de atender el programa popular y que avance en esta condición de crecimiento mucho menor,
con la consigna de los impuestos no se tocan, ¿no? Bien. Olesker justamente días atrás hablaba de la necesidad de crear nuevos impuestos para poder llegar al 6% de la educación, porque con el actual presupuesto no se generaría. ¿Qué opinas? Sí, no solo, capaz que no crear nuevos, ¿no? Por ejemplo, si vos modificás el IRA de 25 a 30, no creás un nuevo impuesto. Bien. Y si vos generás, por ejemplo, que el aporte patronal a la seguridad social, que está en 7,5, la contribución a la seguridad social, y que en el promedio del Mercosur está en 15, lo alineás al promedio del Mercosur, no estás creando un nuevo impuesto, estás en todo caso, siempre el problema va a ser de dónde sacás, o si vos revisás en varios niveles que creo que hay que revisar las exoneraciones tributarias, no estás necesariamente creando un nuevo impuesto, pero yo creo que o si revisás, yo creo que más de fondo y más ambiciosa, pero a ver, los fondos previsionales recaudaron por comisiones $200 millones el año pasado. Es una tonelada de plata. Recaudaron por comisiones, no que recaudaron las AFAP, no, lo que ganaron por comisiones cobradas a las cuentas personales de lo que antes era el Banco de Previsión Social. O sea, yo creo que algunas de esas transformaciones estructurales vamos a tener que empezar. ¿Cuál? Sabiendo que nos metemos en un lío. O sea, el problema es entender que nos metemos en un lío, y cuando te metes en un lío, casi como en cualquier conflicto gremial, tenés que preparar la fuerza para el lío en el que te vas a meter. Porque seguramente cuando toques IRAE vas a tener camionada de todos lados cortando la calle de empresarios molestos. Yo creo que cuando nosotros colocamos este impuesto muy tímido a las propiedades rurales para el impuesto a primaria, y la reacción fue brutal por $1 por año, por nada, ¿no? Lo que nos están diciendo es, miren, si te armo este lío por esto que es nada, imagínate si realmente vos vas a generar una política tributaria. Entonces también la discusión tributaria hay que darla sin ingenuidad. No puedo decir que no vas a tener del otro lado reacciones que pueden ser de las más terribles, en el sentido de acciones y en el sentido de no inversiones y en el sentido de generar desestabilización, porque si no sería muy sencillo y no reconociéramos que hay clases que se organizan y luchan. Pero como estamos en un momento que es el que es decir, se achica el margen económico de crecimiento y por lo tanto para mantener desarrollo social implica tocar más intensamente intereses de grandes grupos económicos, y eso se toca teniendo la fuerza para tocarlo. Creo que es una discusión política para la izquierda bien interesante, porque ya más si no lo hacemos, no nos va a quedar otra que o no cumplir con el programa, o tener que, para cumplir con el programa, pedir, yo que sé, incrementos de impuestos a los salarios o a los trabajadores para atender alguna circunstancia programática. Lo que no, desde el punto de vista de la redistribución de la riqueza, no nos haría avanzar un milímetro, al contrario, retroceder. Entonces, es un debate bien interesante, que hay que darlo con el pueblo abajo, sabiendo que nos metemos con estos intereses, casi como cuando vas a discutir salario y te metes con los intereses de la tasa de ganancia del empresario, ¿no? Uh-huh. Bien, en realidad, Óscar, ahora volviendo un poco al conflicto de la enseñanza, ¿no? Te queríamos preguntar qué valoración haces en torno a lo que es el relacionamiento entre las bases, digamos, de los gremios de la educación y sus dirigentes, porque en realidad en estos últimos días hemos visto como alguna distancia de repente entre lo que habían podido llegar a acordar, más que nada lo que fueron los dirigentes de los distintos gremios de la enseñanza, respecto a lo que pasó luego en las asambleas, ¿no? Posteriormente de que se levantara la esencialidad, los distintos gremios, algunos de ellos decidieron continuar la huelga, en realidad contradiciendo un poco el preacuerdo que se había hecho con el Ejecutivo. ¿Qué valoración? Sí, hay dos cosas. Primero, yo defiendo un criterio de organización diferente al de los docentes, pero diferente, ¿no? O sea, yo no me imaginaría nunca. A ver, me ha tocado orientar varios conflictos en la construcción. No me imaginaría nunca un conflicto en la construcción que arranca con una huelga en Montevideo y el resto del país no para. Me parecería imposible. O sea, a veces demoramos 20 días más en iniciar las medidas, pero tratamos de generar las condiciones de que el compañero que está en Artigas puede tomar la misma medida que el que está acá. Porque si yo pienso un panorama de medidas por la parte más organizada, esto puede ser las grandes concentraciones de trabajadores. Las grandes concentraciones de trabajadores en general, para tomar medidas precisas 5 minutos. En un centro de trabajo de 500, de 1000 trabajadores, es hacer una asamblea y tenés las condiciones. Si yo quiero que el conjunto del gremio participe y que participe a nivel nacional, el proceso de preparación para la medida es diferente, porque tengo claro que es fácil votar un paro acá de Montevideo, pero el que lo tiene que aplicar en Artigas o en Rivera o en Cerro Largo, si vos no tuviste el espacio para llegar antes, para dar la herramienta para que se organice, lo más probable es que termine echado el otro día el paro si no tuvo el espacio mínimo A, que a veces no se entiende.
¿por qué es importante generar condiciones de preparación para que la mayoría de los compañeros puedan participar? El último convenio nosotros hicimos venir a los compañeros de 500, 600 kilómetros 6-7 veces a Montevideo ese año para participar en Naciones Generales. Entonces, primero que tienen un criterio de organización que es el que eligieron, yo lo tengo que respetar, pero que a mí me parece que no es el más eficaz para la síntesis, porque si una parte está en huelga hace 2 semanas y la otra hace 2 semanas que no está en huelga, cuando tenés que hacer una síntesis común de lo conquistado, está difícil para que la síntesis sea de unidad, ¿no? Lo más probable es que la síntesis sea de uno diciendo, bueno, vos no peleaste, yo peleé. Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Lo tienen que resolver los docentes. O sea, los docentes me parece que tienen que ir a un criterio de organización que les dé mayor unidad de acción. Porque ese es un problema, pero es más que un problema de ADES Montevideo con FENAPE, o de ADEMU Magisterio Montevideo con la FUN. A mí me parece que en cualquier conducción gremial que haya, es muy difícil pensar que no tengas una regla de juego para decir, entramos junto al conflicto, salimos junto al conflicto, y las medidas del conflicto las distribuimos según nuestra capacidad a nivel nacional de tomarla. Pero bueno, es básicamente mi opinión. En esa forma de organización es más difícil que los dirigentes tengan peso en la negociación, porque yo me imagino que cualquiera que va a negociar, el que va a negociar representa la mayoría del gremio. Si tiene una parte del gremio que opine lo que opine, va a definir con autonomía lo que define al dirigente, pero que lo tiene incorporado como un criterio. Es un problema porque ese compañero va a negociar con una debilidad enorme. O sea, yo no estoy fortaleciendo mi posibilidad en la negociación. O sea, el compañero que va a negociar, cuando coloca un tironeo, del otro lado dicen, che, pero vos si este tironeo capaz que mañana no lo podés hacer respetar, por lo menos en una parte de tu gremio. Yo que sabía, hay 18 departamentos en donde los docentes se habían ubicado bajo lo que había resuelto los compañeros de FENAPE y uno que no. Pero claro, el uno es Montevideo y eso genera una señal que es de mucha debilidad. Yo creo que es imposible acumular en largo plazo con esa metodología. Pero claro, es un problema que los docentes tienen que incorporar, de decir, ¿cómo preparamos un conflicto en el que todos participemos más o menos igual, generemos instancias nacionales que nos abarquen a todos, para bien o para mal? Porque sea que un departamento toma las medidas cuando los demás no, o que un departamento no las toma cuando los demás sí, cualquiera de las dos experiencias, para un lado o para el otro, creo que termina debilitando. Ahora, está incorporado hace años, existen en el movimiento sindical sindicatos únicos nacionales y sindicatos que han elegido la forma de federación. Tenemos que respetar las formas de organización porque son autónomas de cada una de las filiales, por más que tenemos libertad de opinión de decir, me parece que esta forma de organización es más eficaz porque permite que la lucha se colectivice más y que las decisiones sean del conjunto y a nivel nacional. Yo creo que es muy difícil pensar que una batalla a nivel nacional se resuelve solo en un conflicto a escala departamental. Oscar, y entonces, y viendo un poco todo lo que viene siendo este juego, digamos, en términos políticos, ¿cuáles considerás hoy que son las salidas al conflicto? ¿Por qué vía? Bueno, yo creo que una primera salida es que el Frente Amplio tiene que terminar de decidir que el nivel de incremento de la educación. Ahí hay hasta ahora 2 discursos. Tabaré colocó en la última semana un discurso de llegar al 6% de la educación. Yo todas las opiniones que he encontrado el Ministerio de Economía van en el sentido de decir tenderá a, que no es lo mismo que llegar al 6%. Ese me parece que es un primer salto. Me parece que un segundo nivel de reconocimiento es evitar la estigmatización de los docentes. Yo creo que ahí hay un esfuerzo enorme que tiene que hacer la izquierda por dignificar la tarea docente del educador, colocarlo en valor en la sociedad. Y seguir, por lo tanto, creo que ahí hay errores nuestros en la negociación que difícilmente se pueden entender. O sea, haber presentado la fórmula salarial diciendo, si no la aceptan, esto va a ir plata para otra cosa de inversiones. Bueno, el gobierno tiene que tener una prioridad. Si la prioridad del salario es el salario, y es el salario independientemente del acuerdo, es porque es el salario porque tenemos la convicción de que hay un salario bajo. Y si estamos tan jodidos en infraestructura es porque habrá que conseguir de otro lado para infraestructura y ensanchar las posibilidades presupuestarias para la educación. Pero me parece que colocado en esa forma, evidentemente no contribuye a la señal que tenemos que dar, que es que nosotros estamos del lado de la defensa de la educación pública, no estamos en contra de la defensa de la educación pública. Además, tendríamos que estar con la alegría de que en general salimos del lugar en el que estamos, pésimo, de los peores países en promedio en América Latina en los niveles de inversión, pero salimos recién. Entonces, la lógica esa del discurso que compramos, que es de la derecha, de resultados ya, ¿no? Cuando tuviste una dictadura que te hizo lo que te hizo con la educación, la deshizo, y 20 años de presupuesto raquítico, resultados ya,
es no entender los procesos educativos y además no entender que educar en una sociedad que tuvo niveles de fragmentación social brutales, que no arreglás al gurí que pasó lo que pasó en Civil y La Bollada durante tantos años porque la maestra gane un peso más de salario hace un par de años. O sea, requiere una mirada mucho más compleja que creo que la izquierda tiene que recomponer y reconstruir, y para reconstruirla precisa reconstruirla con los docentes y con los gremios estudiantiles y con los maestros. No la construye desde afuera de la realidad de los trabajadores de la educación y los gremios estudiantiles, ¿no? Y Oscar, ¿y qué evaluación haces del rol de los medios en todo este conflicto? Porque te he visto en últimas declaraciones haciendo una especie de crítica con algún manejo que han hecho. Sí, claro. A ver, la central sale a aclarar una cosa hoy. En general, nosotros no tenemos una central, por más que decimos una central, tenemos una convención. Y en la convención los sindicatos tienen niveles de autonomía altísimos. En general, a ver, un sindicato puede no acatar un paro general de la central y eso está avalado por estatuto, por más que se hace muy poco, ¿no? O sea, y el PCNT tiene una lógica de plenario de sindicatos con formas que se parecen a formas de central. Hoy el Observador y el Subrayado colocaban dos referencias. Cuando la central lo que emite en el comunicado es la alegría por haber derrotado, sacado arriba de la mesa el decreto de esencialidad, y decir, a la central no le corresponde ser la que evalúe las propuestas salariales de los docentes. No es el PCNT que tiene que decir esto es mucho, esto es poco o esto es más o menos. No somos el resto de los sindicatos, son los sindicatos de la educación. Aclara una cosa que es obvia. Ahora, el título de Subrayado es el PCNT... a ver, creo que deja tirado, no sé. Se deslindó, no le importa más. Se desmarca, pone el Observador. Sí. Hay una tendencia, ¿no? Porque aparte parece que la central fue una cosa ajena de extraterrestres que conducen por no sé dónde el movimiento obrero. Cuando lo que atrae a la central es una cosa obvia. No nos vamos a inmiscuir en los debates que son de los sindicatos. Son los sindicatos los que tienen que resolver el convenio salarial. La forma en que le resuelve son la forma de los sindicatos. Sí implicaba el conjunto del movimiento de forma intensa. Tan intensa que define un paro de un día para otro, con las dificultades que te genera organizar una movilización de un día para otro, una disposición legal que limita un derecho de principios para el movimiento obrero, que es el derecho de huelga. Entonces, está todo aclarar que eso es tanto, ¿no? ¿Considerás que hay una intencionalidad de los medios en función de lo que han sido los últimos acontecimientos que han puesto un poco en tela de juicio y en ebullición, digamos, a la interna del PIT-CNT y en algunos momentos se ha cuestionado algunas acciones o posturas del movimiento sindical? ¿Te parece que los medios han tratado como de llevar a lugares más complejos, digamos, esa sí, discusión que se genera? Yo creo que lo reproduce. Yo pongo un ejemplo. Yo no, puesto en la... Yo entiendo cuando los compañeros de la central recomendaron al gobierno bajar el decreto y a los gremios levantar las medidas. Yo no sé si lo hubiera tomado porque era una decisión muy compleja, por más que era una sugerencia muy leve, pero te prestabas para que te prendieran fuego, ¿no? Uh-huh. Ahora, calculo que lo hizo con una lógica, que es, estábamos al borde de que pasaran los 5 días constitucionales y todos sabíamos que apenas empezaran sanciones a trabajadores, el conflicto en la educación iba a estar muy difícil de sostener. Y entrábamos ahí sí en un corral. A ver, a mí me llamaron decenas y decenas de compañeros de la construcción y de maestras y de docentes diciendo, si me llega un telegrama colacionado, esto era un problema para el movimiento sindical, para el gobierno era un desastre, para los frente amplistas era un desastre. Pensar que uno gana un conflicto en términos de decreto, esencialidad y sanción era un desastre, pero era un tema que yo creo una parte del gobierno no lo estaba evaluando con la seriedad con lo que tendría que evaluar, del drama de llegar a un escenario de esas características, y también una parte del movimiento que estaba en combate iba hacia ahí, casi sin darse cuenta que entrábamos en un terreno de mucha dificultad, porque yo tengo claro que con las debilidades en algunos lugares del interior, una vez hubiera componente de sanción, mantener el conflicto todo iba a ser casi imposible. Entonces, también alertando ese escenario, yo creo que la mesa representativa tomó una decisión. Ahora, claro, tomar una decisión de si te carnean, porque por abajo muchos lo utilizan diciendo, vos, mirá, esto quiere decir que entregas la lucha, que entregas la bandera, que entregas los principios. Entonces, es complejo estar en el papel de los 40 sindicatos que resolvieron dar una señal en términos de diálogo a un gobierno que estaba cerrado la banda de manera obtusa con respecto al decreto de esencialidad, y también del otro lado una lógica que retroalimentaba con esta lógica, en términos de decir patria o muerte en la posición. Entonces, el papel de la central no es sencillo. Ahora, por suerte tenemos PIT-CNT, ¿no? Yo miro procesos de cambio en América Latina y en casi todos los procesos de cambio en América Latina lo que más tenés como déficit es un movimiento obrero organizado que combate y que tiene independencia. A ver, la dificultad que tiene el proceso en Brasil es que la CUT, que es una central sindical con la que aprendimos muchísimo, heroica, que nació de las huelgas San Bernardo, metalúrgica más, en estos 12 años
tomó un papel tan de seguidismo al gobierno de Lula que uno puede movilizar ni siquiera cuando está en juego la democracia en Brasil. Tiene unas dificultades enormes. En el caso de Argentina tenés 2 o 3 centrales antikirchneristas y 2 o 3 centrales pro-kirchneristas de punta a punta. En Venezuela tenés una central golpista y una central que es de Chávez. O sea, en general, tener un movimiento obrero como el uruguayo, claro, le pegan por los dos lados, ¿no? Le pegan por ser el más conflictivo de todos los conflictivos, por la cantidad y la ola de paros insoportable, y al otro día te dicen, no, muy oficialista el movimiento obrero. O sea, es complicado, ¿no? Tener una lógica donde en realidad se somete a la crítica de ambas puntas. Es decir, qué horrible el movimiento sindical uruguayo, oficialista y frente amplista de punta a punta, y simultáneamente cuántos paros y movilizaciones hace, el que seguramente hace más en América Latina, ¿no? Bien. Oscar, para finalizar un poco esta parte, te queríamos preguntar porque a lo largo del conflicto de la enseñanza, en un momento mencionaste que intervienen algunos grupos muy minoritarios que están interesados en romper todo, textualmente. ¿Quiénes serían esos grupos? ¿Qué te parece que buscan? Yo creo que, a ver, el conflicto de la enseñanza tiene ahí, entreverado, demandas justas, una fuerza política que tiene que terminar de comprometer de definir un compromiso de incremento presupuestal más amplio, movimiento obrero organizado que tiene que apropiarse las banderas de la educación, una derecha oportunista que se sube a los reclamos de la educación. Los blancos se suben a los reclamos de educación y tuvieron de un 2,6 a un 1,9, pasó el PBI, el presupuesto, en los 5 años que fueron gobierno. Ahora hay sectores que hace años están intentando quebrar el movimiento obrero. Eso es así, claro. Es tan poco lo que pueden quebrar que en todo este momento de movilización ha habido un paro del ENTEC, ¿no? O sea, el encuentro de trabajadores y jubilados que se presentó como central alternativa del movimiento sindical y que cuestiona el movimiento sindical uruguayo porque el movimiento sindical uruguayo no lucha lo suficiente, se fundó hace 6 años y todavía estamos esperando en 6 años la primera movilización que vaya a ser en defensa de algo. Entonces, yo creo que algunos de esos sectores juegan con la lógica de intentar quebrar. El problema es intentar llevar el resumen a un resumen que sea un resumen contra la unidad de la izquierda, con todas las complicaciones que tiene la izquierda. ¿A quién responden esos grupos? De todo. Ojo, hay sectores que, a ver, yo tengo un montón de compañeros anarcos con los que somos amigos y defienden la unidad de la central a muerte. Y sé que la orientación del Partido de los Trabajadores no es quebrar la unidad de la central, pero claramente la orientación del 26 de marzo es que la central, la Armada, una central alternativa al PCNT, y ha trabajado para eso sin éxito, porque ¿qué pasa? Quien trabajó para eso durante 12 años fue la dictadura, y trabajó tanto que llegó a convocar un plebiscito para que los trabajadores fueran una central alternativa y no pudieron ni siquiera en condiciones de dictadura legalizar una central alternativa, y tuvo que mandar a la OIT durante 12 años militares porque no conseguía trabajadores que decidieran representar al conjunto de los trabajadores cuando la central estaba ilegalizada. Entonces, hay una cultura de la unidad con todos los líos que podemos tener, calentarnos, dificultades, diferencias, que es tan fuerte que está difícil de quebrar. Ahora, claro, en este tema era complejo porque sí, efectivamente había un tema al principio, dolorosamente para los militantes frente amplistas. A mí no me dio gracia tener que movilizarme, pero no dudaría un minuto volver a movilizarme contra un decreto de estas características, porque roza elementos que son de principio para el movimiento obrero y popular, lo que demuestra el grado de dispersión ideológica que existe en el campo popular, ¿no? Oscar, analizando un poquito lo que es la situación hoy del PIT-CNT y sumando no solo el conflicto en términos educativos, sino también lo que han sido los últimos acontecimientos, ¿no? Respecto a lo que fue, por ejemplo, el surgimiento del video, respecto a la golpiza en el CIRPA y cómo resulta eso, también la posterior renuncia de Joselo en función de lo que es el fallo de la justicia, y también de Richard Reed en todo este interín respecto a la postura que la central tomaba en principio antes de lo que era el juicio y posteriormente. ¿Qué análisis haces un poco de todas esas movidas que han habido dentro de la central y discusiones y debates también internos, no solo a nivel de los órganos más jerárquicos de la central, sino también a nivel de bases? Sí, a ver, ahí hay un tema muy delicado. Yo, en realidad, con respecto al tema del CIRPA, nosotros tenemos una situación con el CIRPA que es la siguiente, que es que hay un montón de organizaciones que sostienen que durante la administración anterior del CIRPA hubo complicidad entre la administración y el sindicato en términos de habilitar tortura a gurises, ¿no? Esa es una denuncia compleja. En términos de que el CIRPA es un aparato represivo, como todos los aparatos represivos que tiene el Estado, tiene una lógica fáctica de poder que termina
colocando en riesgo los derechos humanos y vulnerándolo, cuestión que pasa en las cárceles, pasa en los psiquiátricos. Y le pasa al CIRPA ayer y le pasa hoy al CIRPA, le pasa a los gurises del CIRPA hoy. Es una situación muy compleja, muy compleja. Nosotros cuando analizamos esto el año pasado tratamos de profundizar la situación de cuál era la condición del CIRPA, teniendo claro que existen hechos complicados. Ahora, la primera referencia era es que tenés en el CIRPA circunstancias de no denuncia a funcionarios. Nosotros revisamos 2013-2014 hubo 27 denuncias penales. Es más, fue el periodo de mayor nivel de denuncias penales a funcionarios del CIRPA. Más de 50 funcionarios del CIRPA, muchos terminaron procesados. Entonces ahí un poco matizamos postura, cuando se hizo el análisis, matizamos postura de que por lo menos no es que se vale todo, porque si justo coincide con un proceso, desde que se evalúa, a ver, Mateo, que estuvo al frente del CIRPA, no hay una denuncia penal hecha en esos 6 meses. Entonces la primera referencia es, no es tan así, o por lo menos no queda tan claro que sea tan así, que es tan claro que hay un acuerdo para que nunca se haga una denuncia. Por lo menos revisarlo un poco más ese costado. Lo segundo, cuando el video, las cámaras de video existen desde el 2012. Ahí también nos generaba una primera percepción, que es, no parece muy sensato que la dirección de un centro que está acordando con los trabajadores matar a palo a los gurises y no hacer denuncia, y que eso es normal, y torturarlo, ponga videos para filmarse. Después hubo toda una historia que los videos a las 48 horas se caían, que quedó claro en la discusión y la interpretación que no es cierto, y que quedaba, pero se colocó como rumor, ¿no? Que efectivamente duran 15 días los videos una vez filmados. La tercera referencia ahí eran los datos generales del CIRPA. El CIRPA hasta el 2011 tenía 28 exámenes al año y cerró el año pasado con 2.600 exámenes. Con clase de educación física en todos lados. O sea, la circunstancia del menor infractor es terrible ayer y es terrible hoy. Fue terrible cuando el video, antes del video y después del video. Pero tampoco era cierto un extremo, o por lo menos no, a mí no me quedó nunca claro, un extremo de que en el CIRPA había un acuerdo para torturar a mansalva a todo el mundo. Y yo leí las denuncias de las condiciones de derechos humanos, que pues iba hoy tiene cosas más o menos parecidas. Lo que sí quedó también ahí claro es lo siguiente. Es más, las tasas de reincidencia del CIRPA, que pasaron de un 70% a un 23%, no se explican con tortura, porque, a ver, si vos torturás masivamente no vas a bajar la reincidencia desde el punto de vista juvenil. Entonces yo creo que acerca del proyecto de reinserción, que yo creo que más se explica por otros componentes, el programa de apoyo al egreso y otras hierbas que hay que multiplicar, tenía una situación donde la situación del video puso a la luz una situación que tienen en general diariamente los menores infractores, y que tienen diariamente los internos psiquiátricos, y que se vive diariamente en las cárceles. Y nos ayudó a generar, me parece, ayudó la mostrada del video, enfocarlo en una lógica diferente, porque en realidad, porque había participación del Estado en la represión, pero mucha de la sociedad que se indignó por el video es la misma sociedad que aplaudía en la esquina si uno que manoteó una bolsa a una vieja lo agarraban los vecinos y le encajaban una viaba. Entonces también nos ayuda a tratar de madurar en otro lado. También yo creo que de un hecho que pasó el 24 de julio, que el video se coloca justo el día anterior al paro general, yo no dudo que hubo también intencionalidad política de los medios de generar una cortina al costado del paro general, porque a mí me tocó el domingo pasado, no el otro, ir al CIRPA, cuando me dicen, mira, hay gurises que los mataron a palo, los trasladaron a la mañana y los mataron a palo. Llegué, estaban deshechos los gurises, llegué a las 3 de la tarde, estuve hasta las 6. De las 2 de la mañana a las 6 de la tarde estaban esposados y engrilletados, sin frazada. Yo demoré 2 horas en que me dejaran entrar a conversar con ellos. Entré con Fulco. Apenas yo le decía, mira, yo soy un legislador que vine porque me denuncian que ustedes, los de la Guardia Republicana, les dieron una viaba. Todos me dijeron, sí, todos dicen igual. Nos mataron, y todos nos dicen, nos mataron a palo en el viaje, cuando estábamos reducidos. No nos mataron cuando nos redujeron, sino que nos mataron a palo en el viaje. Ahora, la repercusión de la paliza, esta sí paliza salvaje, ¿no? Yo vi un guricito de 15 años con un tajo en la cabeza grande y que estaba recibiendo atención médica a las 5 de la tarde cuando llegó a las 2 de la mañana. Hubo un montón ni los grupos de izquierda, ni las organizaciones que tuvieron la misma reacción. A mí es una cosa muy compleja, porque
es hasta más grave, ¿no? O sea, realmente apaleados, 19 gurises, 15, 16 horas con grilletes de esposa sin frazada y sin colchones, ¿no? En una condición terrible. Es más, nosotros ahí le planteamos a Fulco, o hacés la denuncia penal o hacemos nosotros, porque estaba en términos de que quedaba o no solamente en una comisión investigadora, y no hay forma que una circunstancia tan grave quede en una comisión investigadora. No tuvo ni en los medios ni en general en la sociedad la misma ni la 20ª parte de la repercusión. Entonces yo creo que una parte de la repercusión del hecho primero está más relacionado también a que estaba vinculado en una acción repudiable. La acción de video es repudiable, y la forma, sobre todo en la que algunos operan ahí, que le pegan en el piso a gurises, da pena. Y la no reacción de otros compañeros más activa en el sentido de evitar el desbande, es repudiable. Ahora, yo quiero ver si la justicia con la Metro opera igual que operó con los trabajadores del INAU. Y me gustaría que opere igual, con la misma agresividad que operó con la... Porque me parece que está bien que coloquemos estándares altos en términos de derechos humanos. Lo que sí no me parecería que esté bien que solamente este caso sea mirado con estándares altos de derechos humanos, ¿no? Y respecto a lo que ha sido la actuación del PIT-CNT. Una cosa más, ¿qué podíamos hacer nosotros? Nada. La central no podía hacer nada salvo de lo que hizo, que fue pedirle a José Lo que renunciara él. Porque el vicepresidente de la central no se elige un compañero, se elige un sindicato, que es COFE. En realidad se eligió una corriente sindical, que es la lista 41, la que está COFE, está la Federación de Municipales, está la Unión Ferroviaria, está los funcionarios de Codicen. Hay un montón de sindicatos en esa corriente sindical. Esa corriente sindical eligió a un sindicato que es COFE. Y el Congreso votó a un sindicato que es COFE, no vota a una persona. Después es el sindicato el que dice, por COFE va tal. Pues, ahí en el debate del Congreso podía ir Pablo Cabrera o José López, pero va tal. ¿Qué posibilidades tenía la central? Pedirle a COFE que lo retirara, ¿no? Eso la central lo hizo. No lo hizo en la prensa, pero lo hizo. Se le pidió a COFE, retire a José López. COFE no lo retira. No solamente no lo retira, sino que lo respalda. Lo segundo que le pide la central es por lo menos licencia a José López. ¿Qué posibilidades tenía la central de hacer un congreso extraordinario? Podía decir, mire, hagamos un congreso extraordinario para que José López no esté en la dirección. Se hacía un congreso extraordinario de la central. COFE con 125 delegados en el Congreso votaba y de vuelta estaba José López en la central. O sea, la única posibilidad de decir no está más tal compañero, salvo que lo definiera un sindicato por lo que son los estatutos de la central, era echar a COFE, la Federación de Municipales, la Unión Ferroviaria, a los sindicatos que respaldaban que su miembro en el secretariado de la central fuera José Lo. Entonces no era tan fácil de resolver, porque además, cuando se resuelve la licencia a José López, se generó una circunstancia muy compleja. COFE retiró los militantes que tenía la central con una forma de queja. Entonces, también la situación que tenían que administrar otros compañeros es, ¿el estatuto me permite definir que este sindicato no esté más en el secretariado? No. ¿Me permite definir como a los otros sindicatos que el sindicato que está ahí cambia al compañero? Tampoco me permite. Entonces, tenías una situación que era extremadamente compleja porque había una presión enorme para los compañeros que tenían que resolver esto, que tenían que decir, yo opino que lo mejor sería tal cosa, pero tengo claro que es el sindicato el que tiene que resolver porque no somos una central, sino que somos una convención. O sea, a ver, nosotros cuando teníamos al Indio Varela o a Soto, teníamos a veces posiciones terribles. Había compañeros que decían, pero ¿cómo puede ser que esté en la dirección de la central? Y era de ONU el que define el que manda a la dirección de la central. Por más que el compañero todos los días tenga posiciones y lo tenés que respetar. En este caso, y más antes del procesamiento. Claro que con el procesamiento es distinto, porque ahí tenés otro componente para poder operar, pero antes del procesamiento no había ninguna posibilidad para la central, salvo la que el sindicato o el compañero definiera, que es las que hizo la central. Yo tengo claro que nuestros compañeros, ahí varios hablaron con José y decirle, mira, lo mejor que podés hacer es dar un paso al costado, nos está generando un drama enorme, pero sabiendo que tomar una decisión antiestatutaria ponía en grave riesgo o sea, primero que no lo podés hacer. Es como que decía, mira, la FEU define que Humanidades no participe más en el federal. No tiene cómo, ¿no? O sea, que no lo podés hacer. Y eso se pagó carísimo, porque en esas semanas todos los compañeros, trabajadores, militantes de la central parecían que todos eran cómplices de tortura. Por no poder resolver esta situación tan dolorosa para el movimiento sindical, ¿no? O sea, es doloroso lo que le pasa a los gurises en el CIRPA, como es doloroso lo que les pasa a los pacientes del Vilar de Bo. Yo tuve a mi hermana internada el año pasado y vuelta y media veía gurises atadas y con moretones en los brazos.
y después tenés las discusiones que tenés en términos de la relación del personal con los internos. Ahora, es mucho más doloroso tener a militantes sindicales incorporados a prácticas de estas características. Lo que tenías atado a esto es que el que tenías era el secretario general de un gremio que venía con el respaldo del gremio a mantenerse en la conducción, y eso te generó una mini crisis que se resolvió poco antes de que definiera la justicia, pues fue una situación muy delicada.